La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para conocer a tantos jóvenes, ¿verdad?, que están llevando adelante la propia vida, triunfando. También existen jóvenes así que se empeñan, que luchan, y eso es lindo, ¿verdad?, para nuestras familias. Jóvenes para los jóvenes en familia, que tienen el apoyo también de los padres, que tienen el apoyo de los amigos y sobre todo el esfuerzo que ellos están haciendo. Y esto es para nosotros un lindo aliciente. Todos los domingos, así, queridos amigos, nos encontramos para conocerlos. Y hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Qué tal? Bienvenido a Jóvenes para los jóvenes en familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Padre. Bueno, presentate un poco, decir quién sos. Ven la gente de Cuamo, porque hoy ya sos famosísimo, habían sido, en poco tiempo. Y puede ser. Bueno, yo soy Alexis Cantero, soy jugador del Club Guaraní y tengo 20 años. Guaraní, eso es lo que me gusta, Guaraní, tu papá, Guaraní, ese bolsillo, dice la gente, Bueno, Alexis, contanos un poquitito, tu familia, tus padres, ¿cuántos hermanos son? ¿Vos cuántos años tenés, Alexis? Yo tengo 20 años. 20 años. Y tengo una hermanita de 12. De 12 años, sí. Ya. O sea que... ¿Y de dónde son ustedes, Alexis? Nosotros somos de la ciudad de Luque. Luque. Más o menos hacia la municipalidad. Hacia la municipalidad, por ahí tu casa. Paralelo a la municipalidad. Ah, sí. Che, ¿y cómo es que un luqueño se fue a jugar en Guaraní? ¿Cómo es eso? A ver, decimos, porque los luqueños son ustedes fanáticos. No, Pepe Hassan en el coche y ya te pintan los en Cureluque ahí. Y yo estaba buscando un club para ir a probar, porque ya se acercaba la parte de la inferior y eso. Cuando tenía 13, 14 años. O sea, vos comenzaste, ¿cómo? ¿Con escuela agrícola iba a decir? ¿Con escuela de fútbol? Sí, con la escuela de fútbol, desde pequeño. Yo inicié en Villa Elena, de Luque. Villa Elena. Sí, de Luque. Ahí estuve unos cuantos años. Después me vio un profe y me llevó a el Club Santoñito, de San Lorenzo. De San Lorenzo. Sí, hasta ahí me fui. Ahí estuve un tiempo también y después de ahí pasé a Triunfo. Triunfo. Sí, de San Lorenzo. De San Lorenzo también. ¿En serio? Sí. ¿Y saliste campeón así en alguno de esos? Sí, me ha sido muchas veces en la escuela. ¿En serio, sí. En la escuela de fútbol. Sí, teníamos muy buen Che, ¿y vos qué puesto jugás, Alexis? Yo soy lateral izquierdo. Lateral izquierdo. ¿Qué número sería eso hoy? El 4. El número 4, Pío. Sí. Defensor, Pío. Entonces pero... no te puedo decir si sos goleador porque el número 4 allá. No. ¿Metiste alguna en algún gol vos? Sí, no, penal. Antes era delantero. Jugaba antes de extremo. Sí. Extremo. Sí. Extremo, pero son lo que le llaman 11 y nada. Sí, exactamente. Los números 11. Los números 11. Sí. Ahora ya no le llaman lo más por número, ¿verdad? No, ahora ya el número ya casi no importa luego. ¿En serio? Sí. Es más las posiciones. Las posiciones. Entonces yo tengo que volver a reaprender la terminología futbolística. Yo antes jugaba muchísimo. Ya ahora tenía partidos soñantes. Pero viste que antes nosotros jugábamos 1-1 jugábamos, ¿entendiste? Vos llegaste a jugar eso así 1-1 con tus compañeros en tu barrio, eso. Sí. ¿Así? Sí, Arco-I decíamos. En la plaza, sí. En la plaza. Cuando era más chico. Exactamente. En la escuela también. ¿En la escuela también? Sí. Ya. ¿Y qué tal? ¿Y te ganaban, Pío, o no? Y a veces no. A veces no. Ay, vos sos piro y lo iba a decir gente que son muy rápido. Sí. Yo últimamente no es que estoy siguiendo demasiado. La vez pasada ya vino ya otro de tus compañeros también que está en Guaraní, de Concepción, ¿verdad? ¿Le conoces, Vagina? Y sí, Romeo. Romeo, ¿verdad? Concepción. Romeo, exactamente, Concepción. Japón, a ver. Sí. Y me dijo que ya estaba también llamado a la selección paraguaya, ¿verdad? Che, y vos también, ¿cómo es la cuestión? ¿Te llamaron ya? Sí, ya tuve mi primer llamado la vez pasada para el amistoso. Y así cuando te llaman a la selección paraguaya, ¿para qué te llaman? O sea, para ver cómo estás jugando o ya más o menos ya te están fichando y dice, este muchacho Alexis, Aponata. Y yo creo que te llaman porque tenés cosas para aportar al grupo.
Ya. Cosas interesantes. Y por ejemplo, de esa posición que vos ocupás, ¿cuántos así otros jugadores fueron llamados? Y unos cuantos. ¿Unos sí, cuantos? Sí, en la selección. La Sí, vez pasada, para la selección paraguaya, sí. Y sí, muchos ya fueron llamados. Ya. Exactamente. Pero digo, pero de tu posición, ese que sería el número antiguo, el número 4. Mira que ese es uno de los más difíciles. La selección paraguaya nunca tuvo un buen número 4, che. Y ahora mismo no estamos mucho ahora mismo. Está en búsqueda, vamos a decirle, el lateral izquierdo. Ah, sí. Sí, necesitamos un lateral. Pero siempre son llamados algunos. Ya. Y decime, vos vas a jugar en ese puesto donde vos estás. ¿Qué es lo que se necesita? Porque de defensor y ya. Porque algunos dice, tiene que tener, dice, mucha fuerza, mucha potencia, tiene que tener músculo, dos hazañas de ir la rival. Y entonces dice que tiene que tener cuerpo. Pero vos hablas de piruina. No pasa mucho por el físico, porque mira, yo soy flaco y sí, por eso. Estoy jugando. Hay muchos jugadores que son así también flacos, pero que están jugando en primera. Sí. Y no pasa mucho por el físico, creo que más pasa por la mente, por la parte individual. O sea, si tenés velocidad, agilidad, todas esas cosas ayuda mucho. Claro, porque eso también yo escuché a otros, ¿verdad?, que me decían, no, padre, dice, no es la cuestión físico. Lo mismo que me está diciendo, no es el físico. Porque antes pues, yo miraba un poco y los defensores, por lo menos antes, el fútbol más antiguo, eran grandes. Y eran sí. feroces tipos, eran. Sí. Por ir a Sansi, pero ¿sabes cuál era su desventaja? Que eran lentos, exacto, muchos de ellos, sí, no podíamos. Y entonces por eso que me está diciendo, dice, lo importante es que sea rápido, que se sepa tirar, dice tiro tijera. ¿Dónde ya vamos, mía? Sí, yo voy con... Pero donde ya apoyan a penal. No, y claro, porque defender justamente ahí en ese lugar no es fácil, ¿verdad? Bueno, pero decime un poquitito más de tu vida primero, Jacob, a mí ahí por Luque. ¿Dónde estudiaste vos, Alexis? Yo terminé mi estudio en el Colegio Héroes de la Patria, de Luque. Ya, ¿y dónde queda eso? ¿Ahí cerca de tu casa? O... Y queda cerca de la casa de mi abuela, queda. Ya. No sé cómo, a ver... Va de barrio, porque me vende Cuarto barrio. Cuarto barrio, sí, yo conozco, María Auxiliadora. Sí. Ahí está la capilla. De la capilla queda 5 minutos. ¿En serio? Sí, ya. Cuarto barrio. Y ahí está entonces ese colegio. Sí, ahí está. ¿Y qué tal vos, Alexis, como alumno? ¿Desempeña por navio? ¿O todo aplazado? No, sí, me desempeñé muy bien. ¿Sí? Siempre salía mejor alumno. ¿Mejor alumno? Sí. A la cuenta. Me gusta eso, che. Bueno, ¿y el club de tus amores de chiquitito? ¿Qué era tu club de tus amores? ¿O no querés contar, Gina? La verdad que... Bueno, mira que el presidente de Guaraní es mi socio, así que tranquilo, no te va a expulsar ahí. No, la verdad que siempre me gustó Guaraní luego. ¿Guaraní luego? Sí. Siempre me gustaban mucho los colores de Guaraní. ¿En serio? Sí, por eso también capaz de ir a probar en Guaraní. Ya. ¿Y te recibieron así ya enseguida, sin ningún problema? Ya te dijeron, yo a tu ave Alexis, te recibimos con ganas, con entusiasmo. ¿Cuándo me fui a hacer la prueba? Sí. No, cuando me fui a hacer la prueba ya 1000 mitad ahí que estaban tratando, sí. ¿En serio? Sí, y yo tuve que hacer varias pruebas. Porque era así, un día te ibas y ahí decían los que podían quedar. Los que podían quedar. O sea que iban de a poquito. De a poquito, exactamente, o de purado y gain. Así mismo. Hasta que fue a lo último. Hasta que nos quedamos. Claro. Sí. Bueno, estamos nosotros hoy en este domingo Jóvenes para los Jóvenes en Familia conversando con Alexis Cantero. Alexis Cantero, que nos visita del Club Guaraní, que ahora también ya fue convocado por la selección paraguaya. Nosotros después vamos a seguir conversando con él. Alexis, te dejo ya la preguntita para que vayas pensando, porque después vamos a volver de este corte y sobre todo, ¿cómo vos fuiste entrando, verdad, en este mundo del deporte y sobre todo del fútbol? Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe,
Con soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. En los días más felices y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo juntos iremos. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy estamos aquí conversando con un jugador del Club Guaraní, el club de mis amores, ¿verdad? Yo de chiquitito vine a Alexis, soy de Guaraní. Sí. Andé ahí allá. ¿Te salió bien la Más o cancha? menos, hace mucho. ¿No? Vos sabés que nunca me fui siquiera a las canchas de Guaraní, nunca me fui. No puede Al ser. Defensor del Chaco me fui al Cerro Porteño, ¿verdad? Con mi club, ajá. Y después sobre todo a los clubes de barrio. Me lancé en las aveas, pero así oficialmente, ¿verdad? Muy poco. Pero ahora ya estoy comenzando de poquito a pensar. No, Añemos tiempo ahora y tengo que ir mejoramos. a ver si salen ustedes campeones. ¿eh? Sí. Bueno, Tienen que y sobre irse. todo cuando, mira vos, cuando tengamos así 3, 4, 5 en la selección paraguaya del Club Guaraní que valgan la pena. Entonces, de Ina, bebé, de Ina, Lexi. Ahora te convocaron, ya me dijiste, para la selección paraguaya. Bueno, decime un poco lo que quiero saber y haciendo es que le entusiasme un poco a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a la familia también. ¿Cuál es el proceso un poco que se hace así como un jugador? Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo vos comenzaste? Cuando a vos te gustó, le dijiste a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu vecino, ¿cómo es lo que vos comenzaste a practicar y a ir a la escuela, de fútbol y eso? Y la verdad que es un proceso muy largo, donde se necesita mucho apoyo de los padres ¿De qué edad entonces, Alexis? y desde ¿Vos? los
me empezó a gustar la pelota desde que nací ¿Y que prácticamente. naciste Sí. lo ya? Ya. Antes cuando me iba en el súper con mis padres, eso, ellos me contaron, yo no sí. me acuerdo. Ah, sí, que pues ya no lloraba porque Veía quería la la pelota, pelota. y ellos tenían que cargar todito en el carrito. ¿En serio? Así me contaban ellos. ¿Ah, sí? No, yo no me acuerdo. Ya. Bueno, y así un proceso muy largo es, y yo empecé cuando tenía 7 años, por ahí, 7, 8 años me fui en la escuela de fútbol, En la escuela de fútbol. sí, de Villa Elena, así como... Y ya era esa que me dijiste, era Villa Elena. Villa Elena, Que está sí. donde, ahí en Luque mismo. ¿verdad? En Luque está, En sí, Luque. queda prácticamente 5 minutos ¿Y del qué es centro. esa escuela de fútbol? ¿Es privada o es de un club? No, de la Liga Luqueña. Ah, es de la Liga Luqueña. sí. Ah, y así se llama, Villa Elena. Villa Elena, Ah, mira un exactamente. poco, qué interesante. Y ahí yo empecé, un día mi papá me llevó porque veía que me gustaba mucho. Yo todos los días en la plaza me pasaba jugando con la pelota En serio. en casa, y bueno, y me llevó, me preguntó si me quería ir, sí le dije. Y nos fuimos, me inscribió y ahí empecé. Y todos los días me llevaba mi abuelo en la práctica. ¿En serio? Sí, ahora Che, y a ver un poco, y contame por la práctica. ¿Cómo era el horario? ¿Qué turnos tenían? ¿Y cómo hacían esa práctica? y generalmente entrenábamos a la tarde. A la tarde. Sí. O Y sea, entonces era- vos te ibas a la escuela, te ibas de mañana. Sí, a la mañana. Y vos, por ejemplo, cuando estabas en la escuela, ¿te concentrabas y podías aprender algo o vos ya pensabas ya en la pelota de la tarde? Y en los dos. Los dos. La verdad que yo quería que sea la tarde, ¿no? ¿Verdad? Para ir ¿Verdad? a jugar. Nosotros, por ejemplo, yo por ejemplo recuerdo cuando nosotros éramos alumnos así en la primaria. Nosotros sabíamos porque nuestro recreo duraba 30 minutos, 30 minutos. San José, Instituto San José de Concepción. Y entonces nosotros, todos cuando llegábamos ya estábamos pensando qué hora va a ser el recreo para ir a jugar partido. Nosotros también. También. En esa época esperábamos que sea educación física. La educación, Ese eso cuando también. teníamos era Era lo mejor. espectacular. Sí. Sí, ese era el mejor momento. Salía a jugar con tu compañero. Eso. Lo vitándome nadie oí Sí. la matemática, No. castellano, ya poesía. Pelota donde oía, ya. O jugabas en de manomita. Así era antes. Bueno, y después, a ver, ahora estamos ahí en Villa Elena, me dijiste, Villa ¿verdad? Elena. Y entonces, a los 7 años. ¿Y cómo comenzaban? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué estilo de práctica es lo que se hace ahí para ir formándose un jugador? Y yo me acuerdo que cuando eso en la escuela de fútbol era los martes, miércoles, jueves, 3 veces a la semana. A 3 veces a la semana. Sí, y bueno, vamos a decirle que los martes era todo así parte física. No Ah, había partido ni Ah, no nada de había eso. partido. No, era trotar la cancha a la vuelta de la cancha. Ah, sí. Sí, todo parte física. Y los jueves era fútbol. Los jueves hacía fútbol entre los compañeros. Ya. Y yo los jueves no me quería ir. Mira, y claro, Cuando martes lo era- gritando, ya después de así, Sí, y así. Y después me empecé así a jugar, llegó así donde empezó los torneos y eso, empecé a jugar. Y hasta que me vieron un profesor y le dijo a mis padres si no me quería ir allá en San Toñito, de San Lorenzo. Ah, ya, ahí ya cambiaste. O sea, ¿cuántos años estuviste ahí en Villa En Elena? Villa Elena estuve como 3, 4 años, Ah, o sea, 7, 8, 9, 10 por ahí. por ahí, sí. Y después... Y después pasé a San Toñito, de San Lorenzo. Ya. Sí. ¿Y eso dónde queda? ¿Qué? Ese- ¿Una escuela de fútbol también? Una escuela de fútbol también, queda más o menos hacia la fábrica de Nico. Ah, no sé ya, si ubicas. ya, a la cuenta. Entonces, Y bastante. pasando un poquitito, ese, Ya. está. Sí, y ahí me fui. Y estuve ahí un tiempo, 1 o 2 años. Ya, ya. Estuve ahí jugando. ¿Y ahí ganamos mucha... y el estilo era el mismo también de la escuela agrícola o era escuela de fútbol o era totalmente diferente ahí en ese y de era- San Antoñito? No, y era prácticamente lo mismo. Lo mismo. Había diferencia, hacíamos más trabajo así con pelota ya. Ya. Ya éramos más grandes ya cuando eso. Claro, claro. Y trabajábamos así diferente ya. Entiendo. Sí, Che, y me dijiste, ganamos mucho, bailar, éramos así, bailar vegana. demasiado, muchos torneos ganamos en San ¿En Antonio. serio? Sí, todo lo que jugamos ganamos. ¿En serio? Campeón. ¿Y contra quiénes jugaban? ¿Contra quién? Por eso que ganaban tanto. La vende contrario mi mamá. Y, y nuestro contrario teníamos, había uno San José, creo que era, de Ñemby. de Ñemby, Solíamos ¿no? jugar contra ellos, solíamos jugar contra... ¿quién era el otro? Contra Guaraní íbamos a jugar también. También. Sí. Ya.
Llegamos a jugar la final de la Supercopa contra Guaraní, creo. A la si no cuenta. recuerdo. ¿En serio, che? Sí. Y cuando Contra eso, cuando Sol también eso, jugábamos. me quería decir si ganaba o perdió. Ahora me tenés que decir que ganaron. ¿Cuándo eso? No, perdimos. En penales. En penales. En penales, perdimos. Pero vos no chutaste. Sí, No chuté, chutaste. Ahora sí. ya, güey. Justo. No, ¿en Ah, Ahora cae. ahora cae, la verdad. Y Está así. bien. Y después, bueno, ahí estuve 1 o 2 años y después pasé a Triunfo. Queda ahí, vecinos son. Triunfo allí hacia Ñembuya entonces, ¿verdad? No, San Lorenzo. San Lorenzo. Seguía siendo San Lorenzo, sí. Ya. Santo Domingo estaba acá y Triunfo estaba acá. Ah, ya está muy cerca. Sí, muy cerca. Y bueno, y ahí... Entonces esos son antes que rivales a muerte tienen esos dos equipos allá. sí, sí. ¿Verdad? Porque así son. Prácticamente clásico ahí. Y clásicos, ya los famosos clásicos que están uno al lado del otro, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahí pasé y ahí también ganamos muchos torneos. Entiendo. Sí. Qué espectacular. Cuando eso las prácticas eran de tarde, sí, siempre eran de tarde. Siempre de tarde. Y me llevaba mi mamá o mi papá Ya. en colectivo cuando eso no íbamos. Ya. Bueno, así entonces, qué rápido estamos hablando aquí nosotros con Alexis, cantero, 20 años, qué jovencito que sos, che, y ahora que ya te llaman para la selección paraguaya, para la importante, y más todavía porque soy guaraní, o sea, de eres copa y te voy ya para triunfar, así que te felicito y adelante. Bueno, nosotros Alexis volvemos enseguida y aquí con toda la gente, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí entonces estamos, le recibimos a Alexis, gracias por esta participación también. Porque sabes que este programa que nosotros hacemos, ¿cómo te das cuenta? Jóvenes para los jóvenes. Vos sos jovencito, los 20 años será, qué pucha. Y ya estás triunfando así, selección paraguaya. Yo cuando tenía 18 años ya quería estar en la selección paraguaya, anda así ya y nunca. Bueno, entonces... Alexis, yo lo que quiero saber un poco vos, ¿cómo te estás proyectando? O sea, ¿qué es lo que vos pensás un poquitito? A ver, ya que te estás dedicando y ahora de una manera profesional, ¿verdad? En el fútbol. Porque la ñande selección paraguaya últimamente no veis ni Argentina ve los jugadores, ya ve, vamos a ver. Pues no estamos ganando más nada. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Vos cómo te estás proyectando y qué pensás un poco de nuestro fútbol? Y vos mismo también, ¿verdad? Como un joven, ¿verdad? Que quiere que lo mejor para vos mismo y también para tu país, ¿verdad? Sí, así mismo. Y yo ahora mismo mi sueño es llegar a jugar con la selección mayor. Quiero debutar y si Dios permite llegar a jugar un mundial con la selección. ¿Ya está bien la mundial, ¿verdad? Ya jara. ¿Ah, sí? Sí, ya. ¿Cuándo comienzan las eliminatorias para eso? ¿Ya dentro de poco? Sí, este año empieza ya. ¿Este año ya Sí, rápido? ya falta poco. ¿En serio? En septiembre creo que ya empieza. En septiembre ya comenzamos Sí. ya, o sea que ya vamos a estar ya en época de eliminación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así mismo. Dura bastante entonces, hasta cada 4 años se hace el mundial, ¿verdad? Sí, Mm. cada 4. Entonces, el próximo pico sería el año pasado fue, ¿verdad? 2022, ¿verdad? Sí. El año 2022, ahora 23, entonces 24, 25 para el 26, entonces vamos a Para el tener 26. el próximo mundial. Entonces, Alexis, y decime un poco cómo se compagina lo que vos estás haciendo. ¿Vos estás estudiando al mismo tiempo o ahora solamente te estás dedicando al fútbol? No, estoy estudiando también. Sigo la carrera de economía. Economía. Sí. ¿Por qué, che? Porque pensás ganar mucha plata con el fútbol.
No, porque Para economizar ahí. no va por ese lado, porque mis padres siempre me inculcaron que tengo que estudiar, Claro. que el Pero me dijiste lo que fútbol, fuiste mejor alumno a la cuenta. Eso fue espectacular. Entonces, siempre me decían que el fútbol es algo incierto claro. y que vos no sabés si vas a trascender mucho en el Claro, fútbol y claro. tenés que estar preparado para tener una carrera universitaria. Claro. Bueno, y yo te voy a decir otra cosa más todavía, para que no solamente que tus padres, sino te dijeron esto. ¿Sabes qué? Para ser un buen jugador, es Puruana la neaca. ¿Por qué la selección paraguaya? Yo no soy director técnico ni nada de eso, pero eso nunca le inculcan a sus jugadores. No usan su cabeza, piensan que con la fuerza, ¡pum! O intuición nomás. El fútbol hay que pensar, es como una tabla de ajedrez. Vos no te das cuenta, te quedas ahí donde tengo que tirar la pelota, aquí, etc. Requiere, sí, mucha concentración. Vos eso pensar cuando estás jugando ahí. A pesar de que vos estás más en la parte, me dijiste, de defensa, ¿verdad? No, pero siempre igual. ese es más peligroso. Pepe Yarri Ribeina, porque te pasaron a hoy, ya está el arquero y ya le puedes meter un gol. Y pesa lento, pero siempre tratamos de estar concentrados. Una vez que entrar a la cancha, puro concentración ahí. ¿En serio? No, vos no escuchás nada. No se escucha, No. claro, vos estás... Vos estás ahí 100% metido en el partido. Claro. ¿Y qué tal fue tu debut? O sea, ¿cuál fue tu primer debut? ¿Dónde? O sea, que vos entendiste como que vos decías, aquí estoy debutando. Cuando entraste en primera seguramente, ¿verdad? Sí, cuando debuté con Guaraní. El Con año Guaraní. pasado debuté. El año pasado. Sí. ¿Y contra quién fue tu primer debut, Alexis? Debuté contra Nacional. Nacional. En la cancha Nacional. ¿Y cómo salieron en esa oportunidad? Esa vez perdimos. Perdimos. Sí. Un buen debut será. No, como dicen siempre los jugadores, ganamos experiencia. Ganamos experiencia. Para la próxima. Bueno, ¿y después cómo te fue? Y después fui jugando los partidos. Ya, Jugué el año pasado 3 partidos. 3 partidos. 3 partidos. Ya, Sí, y este año me fui afianzando más. ya. Y varios partidos llegué a jugar, hasta hice un gol en la Sudamericana, la ¿En vez serio? pasada. En la Sudamericana. Mi primer gol también. El primer gol. ¿Y cómo un número 4 hace gol? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo juegue un número 4 allá del fondo ahí hace un gol? No, y viste que los laterales de ahora son los que atacan por fuera. En serio. Vamos a decirle, sí. O sea, un El fútbol- contragolpe ya eso es. Exactamente. Ya. Sí o sí el lateral. Y a ver, sí vos se está contame jugando por su lado. Narrame Geyacula, el narrador deportivo. Narrame, ¿qué es lo que hiciste ahí? Algo. Alexis, por eso te fuiste metido con número 4 se daba Piquete y gol. No, y estaban ¿Qué pasó? atacando el otro equipo. Estaban atacando, ¿ok? Sí, y después recuperamos la pelota. Sí. Me pasaron a mí y yo le di a mi compañero hacia el frente. Sí. Y yo acompañé la jugada. Acompañaste la Sí, jugada, te adelantaste, me fui, sí. te volvió a pasar. Me volvió a pasar. ¿Después qué hiciste? Y entré ya solo en el área. Entraste en el Y área vos. definí. Ahora, Shuley, medio libre quedaste No, con el arquero ya. con el arquero. Le ya. coloqué hacia un palo. En serio. Sí. Y en ese momento que tenía que meter el gol, va en de pensar. ¿Eh? No, y yo pensé. Allá ahorita muy quieta, chutando. O no pensaste luego nada. Yo dije que iba a entrar. Oh. O si no, y si entraba capaz de outside. Ese tenía miedo. Ah, de eso Sí, tenía miedo. por eso cuando metí me di la vuelta así a mirar si es que Ah, sí. no alzó el banderín en línea. Ya. Y me fui a Hay festejar. una foto muy famosa que quedaste vos ahí. ¿Quién vio ese tu compañero ahí a todo abrazado? Ese me fue el momento del gol entonces. Sí, el momento del gol. Con Recorrió, Santander. recorrió todo el mundo ese sea. Con Santander. Con Santander, viejo. Ya. Qué bien, che. Bueno, y decime un poco, así algunos de los jugadores, por ejemplo, más famosos del mundo, que vos conocés, hacia dónde vos estás mirando, de estos jugadores que dejan huella, ¿verdad? Sobre todo a nivel mundial también, que son muy conocidos. ¿Quién es un poco así para vos, quien vos mirás y decís, este tipo vale la pena? Y a mí me gusta mucho, acá en nuestro país, me gusta mucho Almirón. ¿Le está jugando todavía? Sí, él está jugando allá en Inglaterra encima. En Inglaterra una de está. las ligas más competitivas ¿En serio? de Europa. Ya. Sí. Y hay otros paraguayos que están jugando así en el exterior también. Sí, también está en CISO. ¿En CISO? Sí, en la liga inglesa. Inglesa.
Y después está muchos jugadores, Tony Sanabria que está en Italia. Italia, Sí, también está Arzamendia que está en España. en España. Hay muchos jugadores que están en Europa. En serio. Sí. Buenos. Y antes, cuando por ejemplo se iba a formar la selección paraguaya, siempre se le traía a todos los de afuera. Venían aquí, hoy y la plata, o padeciendo, ya voy a ver. Y ahora así también se hace, ya no se hace más eso. No. Ahora juegan lo de casa o le traen también. Yo creo que eso nunca fue así de que venían. Yo creo que siempre quisieron dar lo mejor, sino que no salían las cosas nomás. No Porque salían nomás. Sí, el fútbol también son momentos. Así, Sí, hay momentos buenos y también hay otros malos. ya. Entiendo. O sea que eso depende entonces de cómo te va también en ese momento, ¿verdad? Sí. O sea, cómo. Así mismo. Y decime vos, ¿y la influencia que tiene, por ejemplo, un director técnico? Porque de repente uno trae dice, un famoso director técnico para acompañar. ¿Qué tal es el director técnico en este sentido para acompañar a los jugadores, al equipo? Y la verdad que el técnico yo creo que te debería dar mucha confianza. ¿En serio? Sí, porque bueno, al momento de entrar en la cancha necesitas eso, estar confiado. Que por algo el técnico también te está poniendo porque confía en vos, Ya. en que le podés... Y conoce, ¿verdad? Conoce el juego, más o menos cómo Exactamente. tenía que ser. Sí. Le conoce a cada jugador. Así mismo, sabe qué jugador le puede aportar Claro, cosas. claro. Así mismo. Para ciertas situaciones, ¿verdad? Sí, Es toda una cuestión también de capacidades, ¿verdad? De ofrecer lo mejor, ¿verdad? Bueno, así entonces nosotros estamos hablando con Alexis, él es jugador de Guaraní actualmente. Vos estás en primera, ¿verdad? sí, la primera. Está siempre ahí adelante. Qué espectacular, jugando en número 4. Yo hablo entonces todavía, ¿cómo le llaman? Lateral. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo se le llama ahora entonces dentro del fútbol. Bueno, y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos entonces con Alexis Cantero, 20 años, luqueño, lleva, pero lo más lindo es que soy de Guaraní, Pelayan de Gutavea. Sí. Y ahora que fuiste convocado también ya para la selección paraguaya, eso es demasiado interesante, con tu corta edad, que puedas ya ofrecer algo lindo, ¿verdad?, a nuestra selección paraguaya. Bueno, Alexis, mira, nosotros prácticamente ya estamos concluyendo nuestro programa. Pues es bastante en el programa, ¿viste? Así uno hablando y no dijimos todavía ni la mitad de lo que vos, ¿verdad? Tantas cosas tenés de tu experiencia. Pues esa es la cuestión. Bueno, yo lo que quiero preguntarte o decirte o pedirte, ¿verdad? Así algún mensaje para tus compañeros, para los jóvenes principalmente, ¿verdad? Que necesitamos que nuestra juventud siempre asuma ese compromiso, lo que para vos también significó y significa
una lucha, ¿verdad? Como un atleta, como un deportista que siempre está mirando hacia adelante. Y también para los papás, ¿verdad? Porque nuestro programa pues, es Jóvenes para los Jóvenes, modelo de jóvenes, pero también en familia, ¿verdad? Porque papá y mamá pues, son los que acompañan siempre a los hijos. ¿Qué mensaje podría dejar Alexis? Y yo le invito a todos los jóvenes que tienen un sueño, que sueñan en grande, que se animen y que busquen ese sueño, que perseveren. No es fácil y nunca va a ser fácil. Siempre se dice que lo difícil lleva tiempo. Y bueno, claro. Y yo les invito a que persigan ese sueño que tienen y que los padres también que le apoyen a su hijo en lo que desean emprender. En ese sentido, vos, Alexis, recibiste apoyo de tus padres, ¿ya? Sí, de toda mi familia. Mm. Siempre Toda tuve tu familia. el apoyo de ellos que necesitaba. Sí. Siempre ellos estaban ahí en los buenos y en los malos momentos. Claro. Y eso es muy importante. Sí, sí. Y Bueno, ¿y también- los luqueños qué dicen y qué hablan de Alexis? ¿Vas a ir a luqueño, güera? y ¿Están contentos contigo? Ese es el seguramente Luque. que sí. ¿Eh? ¿O Seguramente no sí. escuchas tanto todavía el comentario? No, la verdad que todavía no escucho. Porque mira que Romerito, pero no era de Luque. De Luque. Sí, ¿Y qué también. tal Romerito? Por todas partes, Romerito. Signo del Luque allá. Sí. La cura del Luque me ha gustado acá de Romerito, ¿eh? Continúa. Hay así algunos que sí me llegan, así que hablan así de mí y eso. Claro. Pero todavía y tampoco está comenzando a la Así cuenta. mismo. Vos con un año ya llegaste ya a lo que yo todavía no llegué. ¿Entendiste? Sí, De famoso y de ellos. no, todavía no. Pero está bien, che, te felicito. Y eso es demasiado lindo, ¿verdad? Porque eso es un ejemplo también, como te está diciendo, de lucha, de empeño. Pero esto qué significa también para vos, o sea, como jugador, es un empeño que vos estás haciendo, te lleva también a la disciplina. Sí, es un deporte que te ayuda mucho en la disciplina porque mira que para ser jugador tenés que tener ¿cómo te iba a decir? Un riguroso disciplina. Así. Sí, O sea, siempre tenés que entrar en ese ritmo, ¿verdad? Pero Sí. eso es una autodisciplina o porque te exigen luego y te controlan y te dicen luego, o vos nomás luego te das cuenta enseguida. y la verdad que el fútbol es algo muy competitivo y si Sí. vos no estás preparado no vas a entrar en Claro. la cancha de rendir. O sea, no te van a lo llamar. Exactamente. Alexis, te van a muy guapeja, Exactamente. de Si carne te onde, gusta Ale. la joda y toda esa cosa, no vas a progresar mucho, vamos a decirle. Claro, claro. Porque es un deporte donde necesita alimentación, cuidarse, muchas cosas requieren. Y en el mundo hay muchas tentaciones. No, y por eso. Sí, Y más todavía para un joven, ¿verdad? Que está comenzando, ciertamente que las tentaciones son muy grandes, ¿verdad? Sí, así mismo. Porque uno, incluso después cuando uno comienza a hacerse famoso, si uno no tiene una buena formación, si no tiene una buena base, entonces se deja llevar por esas cosas. No se da cuenta lo que dicen los latinos antes, tenían una frase espectacular. Fama, fumus. ¿Entendiste el latín? Fama, fumus. ¿Sabes lo que quiere decir? La fama es como el humo. Sí. ¿Entendiste? Como el humo, o sea, comenzar así, pero después eso desaparece, ¿verdad? Si es que no, y uno... por ¿verdad? eso es muy importante que le escuchen a sus padres, que siempre ellos van a estar para ustedes y es muy importante. Y también que le tengan en su vida a Dios presente. Ya. Que siempre busquen a Dios cuando estén así desanimados o se sientan mal, porque en Él van a encontrar la fuerza que necesitan para continuar. Claro, A claro. mí me pasó muchas veces. ¿En serio? Sí. Vos, entonces, el aspecto religioso de Barete Bonaina, ¿eh? Y sí, me suelo ir en la iglesia. Así, Sí, se va. siempre. Y vos antes no hiciste de monaguillo, ¿qué por ahí? Nunca hiciste eso. No, eso nunca No, hice. nunca hiciste. No. Lego no. No, No te nunca lleva tu hice eso. catecismo y eso. Sí, eso sí. ¿Eh? Me lleva la catequesis y todo. Ella popá vaina, primera comunión, Allá vos paité. confirmación, Sí, allá también, vos paité. ya está Sí. confirmado. Ah, porque ahora hacen los jóvenes medio, ahí no llegan ya. No, hice todo. Todito, Sí. en tu comunidad. Bueno, así entonces qué lindo, estamos hablando, conversando, muchas cosas evidentemente que quedan todavía en el tintero,
con Alexis Cantero. Él es luqueño y más todavía nos dice que ya fue convocado para la selección paraguaya, dentro de poco que ya van a comenzar ya de nuevo las eliminatorias para el Mundial 2026 ya, ¿verdad? Bueno, ahí te quiero ver, Gina Alexis. Y ahí sí que espero que venga a otro programa, si salen campeón del mundo será. Quiero que venga aquí a mi programa. No ahora te haga famoso y aquí, quién, dónde, cuándo, famoso Vegina, ¿verdad? No, ya esperan la invitación. Bueno, está fenomenal, espectacular. Y como siempre, queridos amigos, nosotros concluimos, ¿verdad?, con la lectura de la palabra de Dios, un momento entonces de reflexión donde el Señor nos anima siempre, ¿verdad?, a asumir también ese compromiso tan lindo como cristianos. Y me gusta entonces que hiciste todo, ¿verdad? De bautismo, de confesión de Iguay, Pepe, ya esta, ¿verdad? Después primera comunión y después entonces ahora la confirmación. Y después va a ser el matrimonio, ¿verdad? Ya está decina. Bueno, espero que haga bien, Daniel, un mío mentado, y enseguida yo pues llego de capeamos, ¿verdad? Sino que haga bien las cosas en la vida también. Bueno, vamos a leer de este segundo libro, ¿verdad?, que escribe San Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 2. Y aquí él habla de las fatigas verdaderamente de todo cristiano, de la fatiga de todo cristiano que tiene que luchar, que tiene que empeñarse en la vida como es un atleta. Y en uno de estos versículos, justamente que es el versículo 5, dice de esta manera San Pablo: el atleta no recibe el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. Eso es lo que nos dice este versículo 5. Qué importante y qué interesante, ¿verdad? Entonces, el atleta verdaderamente nunca va a recibir ningún premio si es que no sigue las reglas del juego. Ya con la ñandilla de hoy, ya llévate. Porque si es que nos quedamos por el camino, si es que nosotros simplemente queremos hacer nuestros gustitos, así como vos decías, Alex, ¿verdad? Hay muchas tentaciones en la vida. Pero sin embargo, en la medida en que nos vamos esforzando, vamos luchando, también nosotros podemos vencer. Así entonces, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Jóvenes para los jóvenes en familia, aquí con Alexis compartiendo su hermosa experiencia. Y te deseamos éxito también. Muchas gracias, Así es, que Dios te bendiga verdaderamente, que hagas algo lindo y sobre todo pensá mucho, no solamente en vos, sino que pensá también en todo el Paraguay, porque necesitamos volver al Mundial. Sí. Y ponemos en tus manos. Listo, va. Bueno, ya. trato de hecho, va. Gracias, Padre, por la invitación. Que Dios te bendiga. Amén. Y nos volvemos a ver próximamente. Y así nosotros nos despedimos, queridos amigos. Hasta la próxima. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.